Bienvenidos a una pausa en el camino, un momento separado para el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y yo soy Rafael Cañizales, mucho gusto en estar aquí contigo, Johnny. Oremos entonces. Bendice, Señor, nuestro estudio, que juntos repasemos de la escuela del Edén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Rafael, esto es excitante, este asunto de la educación en el jardín del Edén. Y el texto de memoria me parece un buen punto de partida. Lo voy a leer de una versión diferente a la que usaron en el folleto, en la traducción en castellano. Lo voy a leer de la versión que tú me has introducido y ya me he enamorado de ella, del 2015, la Reina Valera actualizada. Y dice así, en Job 36:22. He aquí que Dios es exaltado en su poder. ¿Quién hay que enseñe como Él? Esta pregunta se va directamente a quién es el que enseña, pero yo prefiero comenzar con el currículo. El currículo, entiendo yo, Rafael, y tú eres un especialista. En mi caso, mi título es doctorado en educación. En tu caso es un doctorado en filosofía, pero está en concentración específica del aprendizaje. Y además tienes maestría. Encima de eso, otra maestría más en la enseñanza por los medios del Internet. Así que el currículo, Rafael, es la persona de Dios y la relación con Dios. Ese es el propósito de la escuela del Edén. Una escuela familiar para mantener los vínculos, el enlace entre Dios y los seres humanos. Y esto solo se hace cuando el enlace entre los seres humanos propiamente está también en armonía. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No se puede amar a Dios a quien no ha visto, si no se ama a sí mismo y al prójimo a quien ha visto. ¿De qué manera se puede cubrir este asunto de currículo, Rafael? Bueno, Johnny, el currículo de El Jardín del Edén era un currículo de 360 grados, porque no es que Adán y Eva iban a aprender únicamente acerca de la creación de Dios. Ellos tenían que aprender de todo, tenían que conocerse a sí mismos, tenían que aprender a amarse, tenían que aprender a relacionarse, pero principalmente era su relación con Dios, su relación también con la creación de Dios. Ellos tenían un universo por descubrir. Dios era su maestro. ¿Quién enseña mejor que Dios? En Dios están escondidas las riquezas del conocimiento. Para nosotros, que vivimos en un mundo oscuro, no en el mundo y la creación de Adán y Eva, sino en un mundo oscurecido por el pecado, que nos ha escondido de Dios, que nos ha apartado de Dios y que no podemos llegar a Dios directamente, no entendemos, no tenemos acceso a ese currículum que tenían Adán y Eva, pero lo que nosotros tenemos es una revelación parcial a través de la Escritura, porque realmente la Escritura se convierte en un medio que no logra revelar completamente a Dios, porque nunca el medio impreso va a sustituir una relación personal como la que tenían Adán y Eva con Dios. Qué bien has dicho, Rafael. Lo que era abierto y de cara a cara, así como en el caso de Moisés, que es el único personaje que nos dice la Biblia que Dios se comunicaba con él cara a cara, ahora es de una manera más indirecta. En realidad tenemos tres fuentes del currículo. Tú mencionaste la crucial, la escritura, la palabra de Dios, que desdobla los mensajes importantes de la relación con Dios, pero además de eso está la naturaleza.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Como tú dijiste muy correctamente, le tocaba la química y la física y todos los otros temas, matemática, todo es matemática. Los matemáticos dicen que todo es matemática, que hasta cantar es matemática y que todo se puede entender con el vínculo y los ojos de la matemática. Y esa matemática habla del carácter de Dios. Y también, por supuesto, está la conciencia. Esa es la tercera. Esa es la más tenue porque no resulta tan obvia. Pero en Romanos el capítulo 2 nos dice que todos los seres humanos tenemos acceso a Dios a través de la conciencia que nos excusa y nos acusa. Y de esa manera, todos estamos en una relación continua con Dios, pero no es tan obvio como el verle el rostro. A mí me hubiese encantado y me va a encantar ver el rostro de Jesús y poderlo abrazar. Uno de mis himnos preferidos habla de cómo cuando me encuentre con Él lo que quiero es estar callado y no le voy a hacer ninguna pregunta. Que todo lo que quiero es verlo. Y tú, Rafael, ¿qué estrategias piensas que usaba Dios en el jardín como estrategia de aprendizaje? Bueno, Johnny, indudablemente el aprendizaje en el Jardín del Edén era muy práctico. No era un aprendizaje teórico, ellos no tenían libros para leer, sino que el aprendizaje de ellos era afuera, era interactuando con esos animales, ver la belleza de Dios a través de, reflejada en todas las cosas que ellos veían, porque una de las cosas que a mí me encanta, Johnny, cuando manejo cerca de aquí de mi casa, hay un par de campos de golf. Me encanta ver cómo le hacen la parte de donde juegan, la parte donde no caminan, los contrastes que hay con las diferentes superficies. Y mientras más adinerado es el campo de golf, más hermoso es. Tienes que meterte en una página web y buscar, por ejemplo, el campo de golf que se llama Augusta National, allá en Georgia. Eso es una cosa espectacular. Se me hace que el Jardín del Edén es algo así. Y cuando estos dos, nuestros primeros padres, que nos hacen a ti y a mí, primos hermanos, y a todos los que nos escuchan, cuando ellos salían a la naturaleza, todo les hablaba de Dios. Todo les hablaba de la hermosura y el poder creador de Dios. Y Johnny, eso no se ha desaparecido por completo. Aunque el pecado ha oscurecido tanto en el mundo, de todos modos vemos la hermosura de Dios, vemos su amor, vemos su gusto en combinar los colores. En nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo es una invención que proclama la gloria de Dios, Johnny. Gloria sea el nombre del Señor. Y durante este día, de manera práctica, hagan lo que Rafael ha dicho. Observen en la naturaleza y visualicen el carácter de Dios manifestado a través de la naturaleza y su manifestación de sus formas comunes y naturales. Es decir, visualizar al Creador a través de lo creado. Y de esa forma podremos acercarnos de una manera práctica el día de hoy a nuestro Creador y todavía tenerlo como el maestro del jardín del Edén. ¿Será posible eso, Rafael? Pues sí, y bueno, tiene que ser posible, Johnny, porque no podemos limitarnos a la Biblia. Tenemos que buscar a Dios en la naturaleza. Tenemos que buscar a Dios para los que están en la universidad, en esos libros de texto, que también, junto con la ciencia que el hombre ha descubierto, con las verdades que el hombre ha descubierto, allí se proclama la grandeza de Dios como arquitecto, como diseñador del mundo, como cuidador del mundo y como nuestro Salvador. Amén. Qué hermoso pensamiento, Johnny, para terminar el estudio de hoy. Que Dios es nuestro creador y nuestro salvador. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por el amor que demuestras, tu hermosura que demuestras en el libro de la naturaleza. Ayúdanos siempre a observarla con interés y aprender de ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.